Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, y cada uno de ustedes también, sean en esta mañana o en esta tarde, a la hora que ustedes puedan visualizar esta reflexión, sean benditos en el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios y Padre que nos permite a través de este medio compartir una breve palabra y reflexión que nos pueda ayudar en el día a día o nos pueda dar gracia para poder ir aprendiendo cada día más acerca de Él, y especialmente ir conociendo los aspectos prácticos que tiene el Evangelio, que tiene la verdad de Jesucristo. En la antigua Roma existía el desfile de los vencedores. Cuando un ejército romano volvía de la batalla vencedor, con su general a la cabeza, se preparaban a la entrada de Roma para iniciar un desfile frente al emperador. Allí había senadores, políticos, y frente al desfile iban los sacerdotes paganos y los soldados vencedores y los soldados vencidos, que iban también engrillados como parte del botín de guerra. Todo lo que el ejército había logrado conquistar, ya sea en términos materiales como oro y esas cosas, como también los mapas de las tierras que habían sido conquistadas, eran llevados en ese desfile de los conquistadores. Todo el mundo esperaba ansioso ese momento del desfile. Los soldados esperaban el momento de desfilar frente a su emperador y mostrar que habían sido vencedores. La gente esperaba ansiosa para vitorear a los vencedores, pero también estaban allí los vencidos, los que sabían qué era lo que venía al final. Cuando iniciaba el desfile, los sacerdotes ponían en sus incensarios perfumes aromáticos, este olor fragante que era quemado y que llenaba todo el espacio, todo el ambiente de aquel lugar, lo que para los soldados vencedores mostraba el triunfo, la victoria que habían obtenido en esa campaña militar, pero también al mismo tiempo significaba otra cosa distinta para los que venían allí engrillados, prisioneros y que habían sido vencidos. Para ellos no había más esperanza. Sabían que después de esto lo más seguro es que venía la muerte. No había ninguna esperanza para ellos. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 2, escribe estas palabras: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte,
para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Da la impresión de que el apóstol Pablo está haciendo mención a esta figura del desfile de los vencedores. Y ahora el apóstol Pablo dice que los creyentes hemos alcanzado la victoria por medio de Jesucristo, o Jesucristo nos ha otorgado la victoria por medio de su muerte. Por lo tanto, tenemos el triunfo, como el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El triunfo de Jesús en la cruz nos hace a nosotros creyentes vencedores. Nuestro general que va a la cabeza del desfile no es un general humano, y nuestro sacerdote no es un sumo sacerdote pagano. Cuando nosotros servimos al Señor y caminamos detrás de Él, el Señor va esparciendo un perfume de olor grato, que es el perfume de la victoria en Cristo Jesús. Es el perfume de Cristo venciendo en la cruz a todo principado y a toda potestad, y haciéndonos libre de todos nuestros pecados. Por lo tanto, en Cristo Jesús, nosotros, siendo más que vencedores, vamos también dando un perfume de gracia, un perfume de salvación. Este perfume que va denotando la victoria, también puede tocar a aquellos que están en esclavitud y del pecado, como dice el apóstol Pablo. Dice que por medio de nosotros Jesucristo manifiesta el olor de en todo lugar, el olor de su conocimiento, porque somos grato olor de Cristo a los que se salvan. Es decir, estimado hermano y hermana, nuestra victoria en Cristo Jesús va más allá simplemente de nuestra propia salvación. Nuestra victoria en Cristo Jesús también puede ser la victoria de otros, de la manera como nosotros vivimos para el Señor, de la manera como nosotros nos hacemos parte del reino de Dios, y como nosotros vivimos el Evangelio de Cristo, es como otras personas alcanzarán también la libertad y la victoria. Si nosotros estamos dando olor fragante, olor de salvación, las personas que están sujetas a esclavitud, las personas que están sujetas a temor, las personas que están sujetas a enfermedad, las personas que están bajo ansiedad, serán libres por el olor de Cristo que nosotros podemos entregar. Si nuestra vida no es una vida consecuente con la vida de Cristo, entonces lo que daremos será olor de muerte. Que el Señor pueda ayudarnos a dar olor de vida cada día para los que se salvan. El mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos sido librados, hemos sido libertados por el Señor Jesucristo. Debemos permanecer en el desfile de los vencedores. Debemos
dar olor fragante para vida, debemos dar olor que bendice. Estimados hermanos, el apóstol Pablo dice que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos un botín de guerra para la desesperanza y la muerte. Somos lo que Dios ha rescatado para vida eterna. Por lo tanto, mostremos la vida eterna a aquellos que no la conocen a través de nuestra vida. Que muchos sean bendecidos por la forma en que nosotros vivimos, por la manera en que nosotros nos desenvolvemos con el Evangelio de Cristo. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Sean bendecidos en este día en el nombre de Jesús.